¿Se me oye ahora? Sí. Bienvenidos al Festival Cuéntalo. Y bueno, aquí honradísimo de compartir sofá y sillón con el gran Luis Landero y la grandísima Elvira Lindo. Un aplauso. Estos dos señores son maestros en un género muy difícil porque trata de contar hasta las últimas consecuencias las entrañas de uno, y ese es el seno de la familia. Luis lo hace sobre todo en dos libros que a mí me fascinan, que tienen su parte, bueno, que son autobiografías, como son El balcón, El invierno y ahora El huerto de Emerson. Elvira también lo hace con una precisión, una rotundidad y una especial emotividad, con una conexión muy directa al lector en lo emocional, y con un libro que para mí es absolutamente magistral, que es su última obra, A corazón abierto, que he disfrutado y he sufrido porque, como la conozco mucho, son de esos libros en los que entiendes perfectamente la dimensión de lo que es ella hoy a través de lo que ha sido antes, ¿no? Hemos venido aquí a hablar de la familia. ¿Estáis de acuerdo? Sí, que sea lo que Dios quiera. O sea, ¿sabéis a lo que os exponéis? Bueno, estamos toda en familia. Estamos en familia. Qué temazo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué temazo? No acaba. Había entendido que pelmazo. No, sí, no, qué temazo. Qué temazo, Luis. Pues, es empezar y no acabar. Es demasiado, joder, Sí. es demasiado, porque, bueno, lo primero, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí, ¿no? Y claro, y muchas gracias, bueno, y encantado y orgulloso de compartir aquí sofá y sillón coloquial con mi querida Elvira y mi querido admirado Jesús. Y claro, pero yo pienso que lo mismo que estamos aquí, Elvira, Jesús y yo, podrías estar tres, cualquiera de vosotros, aquí y hablar de la familia. Porque seguro que tenéis que contar muchas cosas. Porque todos somos eruditos en el tema de la familia. Si hay algo de lo que todos sabemos, es de la familia. Y de hecho en las conversaciones, cuando nos ponemos a hablar, o sale la familia, o sale la gastronomía, o sale la política, no sé, bueno, habrá algún tema más, pero la familia siempre, ¿no es verdad? Sí. Leyendo estos días, que estaba leyendo, ahora se dice releyendo, pero algunos libros era leyendo que no los había leído antes, de Natalia Ginzburg. Y estaba leyendo ese pequeño ensayo que se llama las pequeñas virtudes. Ah, sí, claro. Bueno, claro. No sé si es ahí donde lo he leído, pero decía algo así como, los padres son de los hijos, pero los hijos no son de los padres, ¿no? Y pensaba, cuánta razón, porque normalmente cuando escribimos sobre la familia somos hijos que escribimos de nuestros padres. Cierto. Porque entonces hay gente que lo ve injusto, porque dice, bueno, aquí llegan unas personas a mostrar la vida íntima, familiar, la vida de sus padres, etc. Pero es que yo creo, y no sé si estarás de acuerdo, Luis, que es más difícil escribir sobre los hijos, mucho más difícil, porque además tocas un material como muy sagrado en tu corazón y no quieres que les afecte en la vida lo que tú escribes. Bueno, y también porque el niño es el que tiene que contar. Claro. El adulto ya tiene que contar menos. El adulto tiene menos cosas que contar. Y en tanto que el niño, además, por la distancia que hay en el tiempo, le ha sobrado, o sea, puede efectivamente convertir en leyenda
convertir en poesía todo lo que recuerda. Y entonces para el niño es muy importante, ¿no?, lo que ha vivido y su relación con los padres, porque está descubriendo el mundo. Pero cuando eres padre... Quieres proteger. Pero ¿qué padres han escrito de los hijos? Pues eso es lo que... Es que me he quedado un poco pensando, y efectivamente, ¿qué vas a decir de los hijos? Es que ellos son los que tienen que contar las historias, no los padres, ¿no? Claro, sí. Sí. De hecho, en estos libros que aludía, vosotros tenéis el punto de vista del hijo. Lo hacéis desde el punto de vista del hijo. Claro. De la niñez. Yo diría Y de la sí, niñez. A ver, sí. explicarme esa diferencia del hijo o de la niñez. Bueno, en eso que hablaba de padres hijos que escriben sobre padres, yo creo que todavía queda en ti un poco esa permisividad, aunque tus padres hayan sido rígidos o duros, esa permisividad que tú has tenido de niño para verlos como tú querías, ¿no? Y sabes que de alguna manera te van a comprender en lo que escribas. Bueno, tu madre todavía vive, pero mis padres no vivían ninguno de los dos, y yo, conforme es el libro, yo no hubiera podido escribir este libro estando mi padre vivo. Esa es la realidad, pero no porque haya nada que a mis ojos no se pueda contar, porque yo también he respetado una parte de la intimidad, o no la he contado, sino primero por el simple hecho de no herir, y por el hecho de no colocarlos en una posición pública, ¿no? De hecho, por ejemplo, se eligió una ilustración para la portada porque me resultaba muy duro poner la foto de ellos, y le tenían fotos muy bonitas mis padres. Y ahora, por ejemplo, que se va a publicar en Holanda, como es en Holanda, y yo lo que ocurre en Holanda, pues lo tengo muy lejos, ahí sí que se pone una foto en la portada y digo, bueno, pues ahí están los dos y tal. Pero yo creo que a pesar de que les hubiera chocado verse en un libro, finalmente yo me he creado una historia ahí un poco rara. Pienso que ahora que no les importa el qué dirán, o sea, ellos están tranquilos en su vida eterna, ¿no? Entonces, ahora que no les importa el qué dirán, ellos seguramente, por lo menos a mi padre, que lo conocí mucho más, le encantaría ser protagonista de un libro. Claro, bueno, lo dices, yo creo que lo dices a corazón abierto. No sé si lo dices en algún momento, pero bueno, conociendo a tu padre, es verdad que le hubiera gustado mucho. Le hubiera gustado le hubiera encantado ser protagonista de un libro y fardar de... Yo creo que tu padre hubiese firmado ejemplares. Sí. ¿No? Como diciendo, no, esto soy yo. De hecho, firmó mucho, pero firmó muchos míos y firmó de Antonio. O sea, no tenía ningún... en ese aspecto, no tenía... Él creía que se merecía las cosas. A mí me parece bien, porque además es una generación que le costó tanto salir adelante, que el creer que te mereces las cosas y tal, y entonces te dan la medalla de Andalucía y te dice, no, me la merezco yo, que soy el que he estado ahí construyendo carreteras, puertos, no sé qué. Pero tiene una parte canalla tu padre. Sí, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que me lo contaste un día, me contaste en el comercial, que sí, ¿te acuerdas que es hablamos verdad. Un día? Y tengo una foto no que te hice. Ah, sí. Te hice y una foto. No habías publicado todavía el libro, no, pero me estuviste hablando de tu padre. Sí. Y yo me quedé alucinado cuando me contaste de tu padre. Digo, pero bueno, ¿cómo has salido tú? ¿Cómo has salido? Digo, pero qué padre tuviste, ¿no? Sí. Digo, y me contabas cosas de que le gustaban las rubias, o que una rubia había. Sí, era tremenda, le gustaban mucho las todo mujeres. esto, sí. Pero... A ver, Ruiz, ¿pero qué te contó? ¿Qué te contó que no haya contado en El Corazón Abierto? No, fue hace años, tú no habías publicado. Quedamos a tomar un café. Sí. En el viejo comercial. En el viejo comercial, eso es. De esto hace ya 5 o 6 años, por ahí. Y me estuvo contando Elvira el libro que estaba escribiendo, o que pensaba escribir, o no lo sé, me habló de su padre. Sí. Porque yo acababa de escribir El balcón en invierno, lo había escrito hace poco. Y entonces, bueno, pues compartimos ideas acerca de la familia, de los padres, de los hijos. Bueno, ese libro que a mí me encantó. Yo creo que quedamos porque me había gustado el libro. Sí, no sé por qué. Sí. No había pero bueno, razón. el caso es que muy bien, y me hablaste de tu padre, y me hablaste de todo, y yo me quedé alucinado
de todo eso, pues no lo conocía. Y luego al leer el libro, porque lo leí además con el doble interés de que era un libro tuyo y que yo quería saber leerlo, y luego también por la reminiscencia de lo que me habías contado, ¿no? Digo, yo quiero conocer al padre de Elvira. Sí, pues mira, es un individuo capaz, no de dónde pillarlo, porque tenía cantidad de cualidades, cantidad de efectos, cantidad de cosas, contradicciones, pero bueno, pero debe ser un hombre muy cariñoso, muy tal y muy suyo, sí. Muy suyo, ¿no? Yo conocí al padre Elvira porque estuvimos ella y yo en tratos para ver si se liaba con mi madre. Es verdad, pero no me acordaba de eso. A ver, recuerda, Elvira, cuéntalo. No, porque sí es verdad, empezamos a hablar, estaban los dos viudos. Exactamente, eran dos viudos. Sí. Se llevaban muy bien. Tu madre era autosuficiente, que mi padre siempre eso lo tenía muy en cuenta, ¿no? O sea, no quería estar con una mujer. A ver, o sea, es curioso, el hombre machista, o sea, quiero decir, de su época. Porque yo no empleo esas palabras para gente de esa época. Pero el hombre que se casó y quería mantener a su mujer y a sus hijos y no sé qué, de pronto, cuando ya fue su situación de quedarse viudo y todo esto, por eso al libro le falta una parte, ¿no? Cuando ya fue esa, entonces empezó a buscar una mujer, ¿no? Porque a él no le gustaba estar solo y empezó a amenazarnos con que se iba a casar, pero a los pocos días de morir mi madre, pero no por falta de amor a mi madre, sino porque decía, a ver, que yo no voy a estar solo. Entonces empezó a buscar una mujer y tenía una serie de condicionantes que yo pensaba no la va a encontrar, porque era que tuviera dinero, o sea, para hacer separación de bienes, que tuviera hijos, porque que fuera viuda, quería una viuda, porque que tuviera hijos, porque no quería una mujer que a lo mejor tuviera esa falta en su vida, es decir, que fuera una mujer súper realizada, que hubiera tenido hijos, que estuviera viuda, que fuera autosuficiente, que no sé qué, la encontró. Claro. Y se casó con ella. Y entonces, pues, es muy gracioso porque... Era una adelantada Tinder. Pero su carácter, su capacidad de seducción venía del verbo, ¿no? De la labia que tenía. Sí. No, dice Elvira que de la falta del verbo, es decir, del enunciado, porque él hablaba en enunciados, ¿no te acuerdas? Ah, bueno, ya, porque él decía, si hubiéramos estado llegando a Logroño, él hubiera dicho Logroño. Sí, bueno, Málaga. El Ebro. Málaga. O sea, nosotros pues éramos como unos espectadores, pero bueno, que el caso es que él encontró una mujer según sus características y efectivamente es una mujer que estaba muy bien situada, honesta, viuda, con hijos. Entonces, ahí está, yo por eso creo que le falta una segunda parte, ahí están esa foto de la boda, en la que nos encontramos él y sus hijos a un lado, pero todo de estas cosas que se hacen espontáneamente. Él y sus hijos al lado, ella y sus hijos al otro. O sea, que es curioso, ¿no? Pero sí, nos llevaba a situaciones, esto fue muy pronto, y nos llevaba a situaciones muy extremas, ¿no? Lo que pasa que de esto de tener que hacerte a una situación... Pero yo siempre pienso, qué cosa más rara de hombre, ¿no? Entonces todo lo tenía pensado. Una casa, mi hija, yo era la que quedaba en la casa. Mi hija que siga en la casa de su madre, o sea, en la casa de mis padres, ¿no? Y yo voy a comer con ella todos los días. Pero yo luego me voy al piso con ella. Pero no quiero que estén los hijos de ella, porque si no están los míos, entonces tiene que haber otro piso para los hijos de ellos. Entonces vivíamos en tres pisos. La familia, pero en el mejor sentido, ¿sabes? Entonces era muy fuerte, en fin. Pero leyendo vuestros libros, yo llego a no sé si será una conclusión, es una conclusión que he sacado como lector, es que así como a vuestras madres las tenéis más claras, más bien asentadas, más más quizá descritas en vuestro interior o asumidas, o sea, si se puede asumir a una madre, que es una cosa a veces. Por eso no cuajó esa boda. Claro, no, era porque de las condiciones que son, a la mía le faltaba el dinero.
Pero Claro, lo otro lo tenía. Lo otro lo tenía, Sí, bueno, pero bueno. bueno, ahí fallamos. Que, sin embargo, vuestros padres, leyendo vuestros libros, Sí. es un misterio que no llegáis a resolver. Y quizá por eso lo escribís. Bueno, es que yo creo que la madre, tal y como yo veo a la madre en tus libros, es como la madre que todos quisiéramos tener. O sea, es una madre como una roca. Pero tú tampoco hablas mucho de tu madre. No, Es que se habla de los padres, sí, porque los padres eran los verdaderos protagonistas en aquellos tiempos de una... Todos sabemos cómo era la mentalidad, cuál ha sido la mentalidad, y los padres han sido los protagonistas, han sido los ideólogos de la familia, Sí. y la mujer ocupaba un lugar secundario. Sí. Y entonces lo vemos efectivamente, como cuando alguien habla de su familia, habla más del padre que de la madre. No digo que habrá cantidad de excepciones, pero era así, ¿no? Y en mi caso también, mi madre era estupenda, Y se ve. pero realmente el protagonista de la historia, de mi historia familiar y de mis conflictos familiares es mi padre. De tus Yo- conflictos familiares y tus conflictos como escritor. De todo. Mira, yo tengo 3 hermanas, ¿no? 2 mayores que yo y una pequeña. Cuando estábamos en el pueblo, en Alburquerque, mis hermanas vivían, bueno, estoy hablando de 1956, 57, por ahí. Mis hermanas, las mayores, iban a un colegio de monjas en el pueblo, en Alburquerque, con unas capas preciosas, muy bonitas ellas también, con unas melenas, unas colas de caballo, en fin. Y entonces, y eran muy buenas estudiantes, sobre todo una de ellas, Luisa, mi hermana mayor. Ella se llama Luisa, yo Luis, mi abuelo se llama Luis. Bien. Luisa y Luis. Ya sabemos de qué va eso. Y entonces, sobre todo Luisa era una estudiante maravillosa, ¿no? Era listísima. Pero cuando llegó la hora de estudiar, el que estudiaba era el varón, era yo. Las mujeres no. Estamos hablando de una mentalidad rural en los años 50 en Extremadura. Y entonces a mí, haciendo un gran esfuerzo económico, me mandaron al colegio. Me mandaron a Madrid, a un colegio de curas interno, con 8 años. Y luego en 1960 emigramos todos a Madrid, por mí, para que yo siguiera estudiando. Y mis hermanas, sobre todo la mayor, Luisa, dejó de estudiar y se convirtieron en obreras textiles, porque montamos en casa una tienda, una pequeña... Bueno, compramos una tricotosa. Con esas máquinas, sí. Y con esas cabía, y entonces, bueno, hubo un taller de puntos se creó allí. Y entonces mis hermanas vieron truncados sus proyectos. Y yo, de algún modo también, porque yo era un golfillo de barrio, porque yo era un golfillo y le salí rana y tal. Que quería ser guitarrista flamenco. No, Que fue, es que que quería fue, ser. Que lo que fuiste. Fui, pero eso fue luego, ¿no? Pero lo que quiero decir es de cómo al cabo del tiempo mis hermanas, para empezar, mi padre quería que lo que él no había podido ser lo fuera yo. O sea, me convirtió a mí en su proyecto de vida, lo cual es tremendo, ¿no? Sí. Me convirtió a mí en su proyecto de vida y quería que yo fuera todo lo que él no había podido ser. Pero en el camino se llevó el futuro de mis hermanas. Y mis hermanas no han olvidado eso. Ya. ¿Cómo lo van a olvidar? Porque vieron truncadas sus vidas, de verse estudiantes con sus melenas, con sus cosas, sus capas, sus lápices, todo esto, de pronto se vieron convertidas en obreras textiles que trabajaban de la noche de la mañana a la noche. Y entonces a partir de ahí se crearon unos conflictos enormes que todavía siguen, porque tanto mi hermana Luisa como mi hermana Ángela, las mayores, todavía sufren el trauma, y lo digo, si ellas me oyen me van a dar la razón, quiero decir que no tengo ningún problema en decirlo, de que vieron frustrado su futuro, y claro, ¿quién? Dice, ¿por quién? Por mí, porque yo era el llamado a ser alguien en la vida, y ellas no. Y entonces a partir de ahí se crean unos conflictos tremendos en la familia. Pero todo esto presidido ¿por quién? Por el padre. El padre era, ahora no lo sé. Ahora yo no sé cómo es ahora la familia, ahora no estoy seguro. Yo creo que ya no es así. Pero en aquellos tiempos, en el mundo rural, Sí, era así. era en esto, eran los padres los que... Espérate que venga Vox.
Que todo lo vuelve a... Bueno, dice no que van a te- llenar los parques de niños. No te preocupes. Joder, qué fiesta. Algo de eso hay en Lluvia Fina, ¿no, Luis? Sí, yo creo que hay una parte autobiográfica, efectivamente, donde aparece todas estas... Porque lo que se aprende en la infancia es para siempre. Y un poco nuestro código sentimental, no sé si es esta la expresión de vida, se forja precisamente en nuestra infancia. Y lo que somos es lo que fuimos en la infancia y ya para siempre, ¿no? A mí me parece que es algo así. Y entonces no es que sea autobiográfica, pero hay mucho hay algo, efectivamente. Hay algo de ese peso. Sí, sí, porque mira, ocurre una cosa, estoy hablando demasiado, pero bueno. Ocurre una cosa, y es que cuando somos jóvenes hacemos cantidad de proyectos, ¿no? Vamos a ser la leche, vamos a construir torres de Babel que lleguen hasta el cielo, van a hacer cosas magníficas. Pasa el tiempo y luego, bueno, la historia de prácticamente todas las personas es algo muy parecido. Pasa el tiempo y luego descubrimos que el argumento de la vida, como decía Gil de Viedma, es envejecer, etcétera, etcétera. Y entonces aparece el sentimiento de fracaso, de frustración. Y en ese momento se busca un culpable. ¿Dónde se busca el culpable? En la familia. ¿Y en qué momento? En la niñez. Y entonces ahí aparecen efectivamente los reproches y aparecen los relatos inventados. Entonces la memoria empieza a fantasear y empieza a crear un pasado a la medida de tus necesidades sentimentales y a la medida de tus frustraciones y de tus rencores y de no sé, de todo esto, ¿no? Yo creo que todos tenemos eso, ¿no? ¿No crees? Yo es que vi esa segunda versión que tú dices sobre la vida y la niñez. Yo la observé y la contemplé en mi padre. Es decir, mi padre había sido una persona, un hombre muy de su época, que era como que no había reproches hacia la dureza de la vida, hacia la niñez que habían vivido, no había reproches, era como que habían ocupado tanto tiempo en salir adelante y en prosperar, que era el verbo de la época, que yo creo que no habían reflexionado sobre a mí me tocó hacer esto, a mí me tocó hacer lo otro, etc. Entonces, cuando mi padre empezó a envejecer, es como ciertos relatos que él había contado de toda la vida, colocándose él siempre como protagonista y tal, empezaron a cambiar y él se empezó, que a mí me gustó eso, era un poco amargado, pero me gustó eso porque empezó a hablar de la verdad, de lo que él había sentido y nunca había expresado. Y empezó a verse como el que no había podido estudiar. Eso que dices tú, claro, que son cosas que no se olvidan nunca, porque sí, si eligen a otro, o sea, que eso fuera una cosa muy familiar, elegir a otro para que cumpla las expectativas. En tu caso, por ser varón, en el caso de mi padre, que es una generación, es la generación de tus padres, ¿no? En el caso de mi padre eran 4 varones, uno era síndrome de Down y los otros 3, pues se distribuyó la cosa. No, los 3 no podían estudiar. Entonces mi padre, que él consideraba se consideraba a sí mismo como inteligente y lo era, vio muy truncado eso. ¿Qué es lo que pasó? Que el querer que sus hijos estudiaran una carrera era como para vengarse de lo que había sido su destino, ¿no? Pero aún así, yo creo que él era muy listo y logró prosperar, aún sin esa carrera, aunque se puso a estudiar la carrera con nosotros adolescentes, que es una cosa que me parece increíble. Mi padre se puso a estudiar Derecho con nosotros, ya te digo, o sea, él hablaba de sus notas y todo esto, muy ufano porque sacaba muy buenas notas. Entonces, ¿te acuerdas cuando empezó ese proyecto de mayores en la 25, universidad de mayores de 25, entonces se pudo apuntar mucha gente y fue muy bonito porque sí, es igual que la gente que no había ido a la escuela y fue a la escuela y tal. En el caso de mi padre fue un proyecto universitario de que estudiara y es ahí donde entró él. Pero lo que hablábamos ahora decía yo, escriben los hijos sobre los padres y tal. Ha ocurrido una cosa en la literatura, yo no solo española, sino
creo que universal, que vivimos en una época del yo tan fuerte que la gente empieza a escribir sobre su pasado, su familia y tal, desde que tiene 20 y tantos años. O sea, que ha empezado, Sí. digamos que se ha adelantado la época, porque yo no me hubiera atrevido, primero porque mis padres podían estar vivos y tal, ¿no? Pero yo prefiero como no haberlo hecho de joven porque no hubiera tenido la visión que tengo ahora de las cosas. Es decir, hubiera sido una visión más dura. Beligerante también. Más beligerante. Sí, eso se iba a preguntar. Cuando uno empieza a escribir sobre la familia o los padres, empieza o lo hace con un punto de desentrañar misterios, de rendir tributo o de ajustar cuentas. Bueno, en algún caso puede ser ajustar cuentas, pero... O todo mezclado. O todo mezclado. No, yo en mi caso, desde luego, no ajustar cuentas, no. Y con Elvira yo diría, vamos, puedo responder por ella. Una cuestión de carácter también, ¿no? Yo creo que tampoco, ¿no? Y además yo creo que no es tanto hablar de la familia como hablar de uno mismo, del niño que fue. Porque yo cuando leo tu novela, yo te veo a ti y luego ya, aparte tu padre, tu madre, pero tú eres la conductora, es la niña, es una búsqueda de ti misma. Sí. Es una búsqueda de ti misma y entonces aparte de ella aparece tu padre y demás. Pero la protagonista siempre, yo creo, bueno, no siempre no, es el que escribe. Y yo cuando escribo la historia de mi familia, realmente estoy escribiendo la historia mía, de mi niñez. Naturalmente. ¿Tú eso se lo has tenido que explicar en algún momento a tus hermanas? Que tú eras quiero decir, ellas lo saben, pero que tú eras el punto de vista, con lo cual tú eras el protagonista. No hace falta explicarlo. Ellas son buenas lectoras. No, lo sabemos desde siempre y lo hemos hablado y lo hemos discutido y nos hemos tirado los trastos a la cara o a la cabeza, pero no, ellas saben efectivamente, mis hermanas están dolidas de que fuera el varón el que tuviera el privilegio de estudiar y no ellas, que eran mayores, y sobre todo la mayor, Luisa, había demostrado que tenía muchísimas cualidades, se lo merecía, pero era mujer, entonces ya se casaría ella, la mantendría el marido. Sí. Esto es así. Cuando yo no les di a mis hermanos a leer el libro, porque no quería que me interfirieran en lo que yo estaba... Y eso que enseñé cosas del libro, Antonio y tal, pero no a mis hermanos. Les pregunté, eso sí, si querían aparecer con sus nombres. Y me dijeron, sí, ya que salimos, pues con nuestros nombres, ¿no? Y salieron con sus nombres y tal, ¿no? Entonces, justo cuando salió el libro, que estaba caliente, se lo mandé a los tres y se lo leyeron en una noche. Y yo creo que ellos sentían mucha necesidad también de explicar ese padre. O sea, que yo de alguna manera creo que les he dado algo, ¿sabes? O sea, que aun siendo yo el punto de vista, creo que les ha servido a ellos. Mi hermano César, que es muy gracioso, son muy buenos lectores los tres. Mi hermana, de hecho, es profesora de literatura, y mi hermano César se lo leyó en una noche y me llamó y me dijo, ya lo he entendido todo. Y digo, menos mal, lo he entendido todo, me lo voy a leer ahora para entenderlo un poco mejor. Pero claro, yo entendí lo que me decía, porque los chicos, lo veníamos hablando ahora por el camino con Víctor, los chicos, tú a lo mejor pudiste estudiar, ¿no? Pero tenían menos conversaciones o estaban menos implicados en el mundo sentimental de la familia, ¿no? Entonces, hay muchas escenas en el libro en las que solo somos mi hermana y yo partícipes de esas discusiones entre mis padres, de esas tensiones. O sea, estábamos ahí como para hablar, lo hablábamos entre nosotras, lo hablábamos con mi madre, eran como conversaciones femeninas y eso ha sido así en las familias. O sea, a las hijas se nos implicaba en el estado de ánimo general de la familia y los chicos se libraban de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que cuando han sido mayores les ha faltado el tener esa capacidad de hablar entre ellos sobre sus sentimientos y todo esto. Y lo han visto por escrito. Sí.
Aparte es que estamos dando cuenta, bueno, tú eres bastante más joven que yo, ¿no? Pero estamos dando cuenta de un tipo de familia que era distinta, Sí. al menos desde el punto de vista sentimental, como Sí. tú has dicho. Sí. Porque en aquellos tiempos no se mostraban los afectos entre la familia. Yo, eso, por ejemplo, que ahora se dice a los hijos, te quiero, amor, cariño, yo eso jamás lo escuché de niño. Yo tampoco. Yo jamás nos dijimos, nos No. queremos, amor mío y tal, o no, amor mío, ¿no? Pero amor, cariño, no sé qué, que yo lo veo ahora, lo veo con las familias jóvenes, ¿no? Sí. No, era de una austeridad sentimental. Sí. Bueno, seguro que aquí muchos de vosotros, ¿no? Tenéis experiencias iguales. Sí. Aquello no, los afectos de algún modo se callaban. Había como a lo pudor, a lo había mejor un pudor. se ha pasado un poco a la cursilería. A la cursilería, a pasarse con esas expresiones. Sí, de ¿sabes? mucho de Porque esto, sí. Mucho... Yo me veo a mí misma también diciéndolas y tal, ¿no? Sí. Porque las películas nos han creado mucha esa necesidad de, oye, a ver si Yo te creo vas que a morir las y no le has películas- dicho a tu hijo Sí, te las quiero. películas yo creo que han tenido mucho ¿No? que ver, y las películas americanas. Las películas Las americanas. películas americanas. Sí, Porque yo a mi madre nunca me dijo, te quiero. pero lo sabías. Y yo tampoco se claro. lo dije a mi madre. Y bueno, y mi padre, que le digo, te quiero, y ¿pero qué dices? Sí, Dice, sí, Pero niño. Pero niño. sí. No, era una austeridad en todo, porque esa austeridad se extendía a los modos de vida, a los modos de comer, a los modos de vestir, a los modos de relacionarse. Sí. Pero eran a la vez unas familias muy compactas, Exacto. muy cohesionadas, Sí. pero los sentimientos se daban por hechos. Entonces quedaban fuera de toda expresión. O sea, no se decía nada, se suponía. De hecho, Se suponía, se daban cuando- por hechos y por desechos. Claro. Sí, o sea, cuando empezamos a vivir en los Estados Unidos, que lo hablábamos ayer, las diferencias que había tan grandes antes, ¿no? Entre ese país y el nuestro, ¿no? Entonces, cuando empezamos a viajar, pero digamos cuando empezamos a vivir, que fue en 2004, había muchas diferencias en la expresión de los sentimientos todavía entre Estados Unidos y España, ¿no? Yo me montaba en el ascensor y a veces pues coincidía con una madre, o en el metro, veías a la vuelta del colegio, la madre con la hija y todo esto. Y se decían, pero sin mirarse, y a lo mejor estaba la madre con el teléfono móvil, o sea, y entonces decía, I love you, mommy, I love you too, baby. O sea, cosas así. Entonces decías, pero a ver, si no es un momento especial, si no se están mirando a la cara, ni tan siquiera Claro. se están despidiendo porque la niña se va a un viaje. O sea, yo no entendía el momento. Sí, efectivamente. Pero ahora sí, lo oigo aquí. sí. Pero a ti te Claro, pasa, claro, a ti te efectivamente. pasaba eso, Elvira, por tu abuela. Cuéntanos cómo era Doña Sagrario, un poco. Bueno, doña Sagrario, que era mi abuela, que era más mala que un dolor, pero pobrecilla, ¿no? Que la tengo mucho miedo todavía. Porque ¿Tu abuela, yo- por sí, parte de sí, padre o de madre? De padre, porque yo tengo una cosa así de creer en los fantasmas y todo esto. Digo, jo, ahora que estoy aquí hablando en Logroño se me aparece esta noche en el hotel. Digo, no, o sea, es que no, ahora me río, pero que yo luego cuando estoy sola en una habitación soy de las que mira debajo de la cama, pero... Lo bueno de los hoteles es que como tienen el canapé, si no hay hueco. Pero, que digo, mi abuela que se me va a aparecer. Estaba escribiendo este capítulo dedicado a mi abuela, que te agradezco, Sagrario, que gracias a mi abuela me van a traducir el libro al inglés, o sea, se va a publicar en Estados Unidos porque es el capítulo que han leído y que más les ha gustado del libro. Entonces, les digo, gracias, abuela. ¿Ves como la I love you too, I love you? Sí, Mira, bueno, tiene no que sé ver. si me saldría decir I love you, No, Sagrario, no, pero, Sagrario pero que no sé qué, no sé. Ah, bueno, que Se te han cruzado los cables, cuando estaba escribiendo el capítulo y yo estaba rebuscando y buscando las fotos de mis padres, las cartas, todas esas cosas eran muy importantes para mí porque quería tratarlos como a personajes, ¿no? Estaba escribiendo ese capítulo y entre todo esto se me cayó al suelo el carnet de identidad de mi abuela y me dio un mal rollo que pensé, voy a quitar el capítulo porque digo esto, ¿sabes? En esos días me escribió, me llamó por teléfono una persona muy mayor, una vieja, y me dice, no te acordarás de mí,
soy prima de tu abuela. Digo, pero estos son señales que me están indicando, ¿sabes? Y tal, ¿no? Y me dice, ¿y cuánto te parece? O sea, y yo decía, madre mía. Pero, o sea, he tenido que... Mira que yo he escrito de mis padres y lo he hecho con tanta... He procurado hacerlo con mi verdad, ¿no? Pero lo de mi abuela he dudado mucho porque temo que algún día haya una señal y se me aparezca. No, que no lo digo en broma, ¿eh? De verdad. O sea, no, que veo que es gracioso. Yo lo veo que es gracioso, pero que yo, ¿sabes? Que creo en esas... Igual estás sentado aquí escuchando. Bueno, igual. Igual. Imagínate, ¿no? Sí, igual sí. tienes que rascar la pared hoy más que nunca. Sí. Es que también mi padre contribuía porque solo se acordaba de cosas horribles, ¿no? De que había hecho su madre y todo esto, pero luego la veías y bueno, es que todos nos acordamos de ella. A mis hermanos es lo que más gracia les ha hecho del libro, del retrato de la abuela. Y tengo un primo mío que es médico, doctor Lindo, y entonces salió al pasillo y estaban dos médicos hablando del libro y decían, joder, el capítulo que es gracioso es el de la abuela, porque mira que era mala la abuela. Y mi primo se acerca y dice, era mi abuela también, y era así, era peor, pero yo creo que no me atreví. No me atreví por miedo. Lo has suavizado. Lo he suavizado. ¿A ti no te ha pasado con ningún personaje así que has tenido Bueno, que... Luis tiene, perdonar que me meta, no, pero suavizar algo porque piensas, esto no es creíble. No, claro, sí. Y además, bueno, hay cosas que yo no cuento porque, bueno, aparte, porque no es creíble, todo puede ser creíble, porque sí. Si se sabe contar, todo es creíble. No, lo que sí es verdad que yo podría contar muchas cosas que no cuento porque... ¿Y por qué? A ver, pues porque viven todavía, como ya, tú decías claro. antes. Porque todavía viven algunos de los protagonistas y no se pueden contar las cosas. Este es un problema porque si realmente escribes y dices lo que piensas de la familia, se acaba la familia. Se acabó la familia. Acabó. O sea, se acabó la Nochebuena. O se acabó la Nochebuena, se acabó el turrón. Cumpleaños y se acabó todo, ¿no? Sí. Pero hay muchas cosas, hay que andar con mucho cuidado porque además hay gente a la que uno quiere. A la que uno también, en cierto modo, detesta, porque quiero decir que en la familia, cuando uno conoce a la familia, es desde niño. Y de niño es muy fácil odiar y detestar. Sí. A la manera infantil. Pero sí. Cuidado, que el niño que odia. Odia bien. Odia de verdad y además eso se le va quedando, o sea, se va quedando y demás. De manera que al final la familia es un conflicto insoluble, lleno de rencores, de cosas y sobre todo de cosas que no se pueden contar, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que me encantaría contar de mi familia, pero es que no les voy a contar nunca, porque no se deben contar. Porque no se deben contar. Es verdad. Hay cosas que no se deben contar. Claro. Son esas cosas que se cuentan con otros nombres a veces. Y aparte que aunque se contara, ¿y qué? Ya. ¿Y qué? Mira, o sea, te lo puedes inventar, pero si te lo puedes inventar, te inventas personajes ficticios y lo cuentas igual. Y lo haces verosímil y tal. Pero ¿por qué contar este tipo de cosas? Por ejemplo, yo en Lluvia Fina, pues he recurrido a la ficción para contar ciertas cosas que no podía contar. Claro. Ahí está. Hay que darle otra vuelta al libro. Yo voy a leerlo. Sí. Ahí está. Pero, por ejemplo, hemos hablado de Doña Sagrario, pero ¿y esa tía tuya, Luis, que no se cree que eres escritor? Y que dice, no, esto no lo ha escrito. Bueno, mi prima Antonia vive, lo que pasa es que ha perdido a la mujer, ha perdido la cabeza. Claro, también es verdad que tiene 100 años, claro. Una cosa por la otra. Y esta prima mía siempre, que me conoció de chico, claro, me vio crecer y todo esto, y decía que yo no había escrito los libros, como escribí yo libros. Que eso lo había hecho mi mujer, porque eran las mujeres las que hacían las cosas. Los hombres eran soñadores, ellos urdían. No, sí, seguro que él ha ideado las novelas y tal, pero ¿qué coño va a escribir él eso? Eso se lo ha escrito la mujer. Lo ha escrito la mujer, él no, y la prueba es que yo lo conocí desde chico.
O sea, que la prueba es que yo lo conocí de chico. ¿Y cómo alguien a quien yo conocí de chico va a escribir libros? Si lo conocí yo, si lo vi crecer, va a escribir libros. Eso es la mujer. Ahora, él sí, él sueña. Porque es verdad que, por lo menos en mi familia, estoy hablando del ámbito familiar, pero esto se puede generalizar. Los hombres eran los que soñaban, los que hacían. Mira, el padre de Elvira era un soñador, era no sé qué, ¿no? Pero las hormiguitas eran las cigarras, pero las hormiguitas eran las mujeres. Y las hormiguitas eran las que hacían y las que trabajaban a pie de obra, ¿no? Y entonces, como mi prima Antonia pertenecía a esa mentalidad y a esa, en fin, y tenía esas experiencias, pues no decía que yo quería escribir libros, que era mi mujer que me los escribía. Y de eso no había que la sacara. O sea, eran creencias, no eran creencias, convicciones, ¿no? Elvira, pero tu padre, no solo para ese retrato que haces en A Corazón Abierto, sino también te ha servido para ese espectáculo teatral donde cuenta su infancia. Sí, bueno, eso fue fantástico, que fue con 6 músicos y lo estrenamos en Berlín y fue una maravilla porque contar las cosas con música es como que te dan ya parte del estado de ánimo de las cosas, ¿no? Fue una maravilla. Yo lo vi en Madrid, el espectáculo. El Teatro Colón, sí. Lo vi, Colón lo estupendo. Y además canta muy bien. Bueno, por eso habíamos... No quiero decir nada, pero canta muy bien. Bueno, habíamos quedado en... Hay que preparar algo. Pero yo no toco la guitarra ya. No, pero bueno, sí, pero hay que hacer algún tipo de espectáculo. Él toca la guitarra, yo canto. Pero fíjate que... Bueno, esto de que haya sido guitarrista es una de las cosas que más me gusta. Ya lo sé, si es lo que te gusta de... Es un pasado que me fascina. Claro, o sea, pero es que además, Luis, Cádiz, es que además eso se hace un poco contra la familia, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? Que dices, la faceta tuya de guitarrista, ¿la hiciste? ¿Contra la familia? No. ¿No? ¿Cómo vas a tocar la guitarra contra No fue alguien? un poco, no contra alguien, pero esa cosa de pero es que era mi padre quiere que sea que estudie una carrera. No, mi padre murió con 16 años y yo es cuando empecé a ser guitarrista. Si mi padre hubiera vivido no me hubiera dejado ser guitarrista. Menudo era mi padre. Quería que fuera abogado o médico. Por eso, abogado o médico. Guitarrista. Y además si hubiera hecho que quería ser escritor, pues me lo hubiera prohibido. No. Mi padre quería que yo fuera un hombre de provecho. Ahora, lo que yo me pregunto es... O sea, porque nosotros hablamos de nuestros padres, pero ¿cómo nos verán a nosotros nuestros hijos? Como a alguno le gusta escribir, quiero decir que podemos ser motivo también sí, de... claro. ¿no? Y además nos dirán cosas que nosotros ni sospechamos. Ni sospechamos. Pensamos que somos buenos padres. Hombre, yo creo que soy buen padre y tú pensarás que eres buena madre. Yo creo que sí. Yo creo madrastra. Soy tolerante, soy todo esto, yo me llevo estupendamente. Sí, pero hay que esperarse a ver cuál es el juicio. Claro, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué balance hacen ellos? Porque el pasado se inventa, claro. Porque esto es otra historia que no hemos apenas hablado, pero bueno, que se está en la conversación, que es que el pasado se inventa, la memoria es muy novelera, entonces cada uno cuenta la feria según la ha ido, y entonces cada cual tiene su versión de los hechos, ¿no? Sí. De modo que es muy difícil, yo con mis hermanas, a veces nos reunimos los 4, y recordamos algo del pasado y no nos ponemos de acuerdo. Si era allí, qué comimos, dónde estábamos. No, porque y terminamos discutiendo. Terminamos discutiendo porque cada uno tiene su versión de los hechos, incluso sus invenciones, porque la memoria se pone a fantasear y es así. Y es así. Sí. Incluso el pasado se inventa. Si lo inventan los pueblos, lo inventan las tribus, se inventa el pasado histórico, se inventa y cada cual individualmente reinventa también su pasado a su medida y a su manera y a su conveniencia, claro. Esto hemos empezado hablando de eso, de que es más difícil escribir sobre los hijos que sobre los padres. Yo creo que a lo mejor podemos llegar a un acuerdo, a un consenso de que se escribe sobre los padres para los hijos. Perdona, ¿cómo? Que se escribe sobre los padres, que vosotros escribís sobre los padres para los hijos, quizá. Pero en segunda instancia. En todo caso, yo no lo creo, por lo menos yo particularmente no he pensado en eso. Pero sí es verdad que cuando escribes es un poco para dejar testimonio de algo. No es que ese sea el motivo que te lleva a escribir, pero está como latente ahí, ¿no? Pero está en la propia escritura, en el propio dejar constancia
dejar constancia de lo que has vivido, de todo esto. Pero ¿cómo no? Pero si un escritor se nutre de la memoria, se alimenta de la memoria y deja testimonio de lo que ha vivido y de lo que ha imaginado y de todo esto, ¿no? Yo escribí un libro, Lo que me queda por vivir, que no me atreví a que fuera un libro autobiográfico, no me atreví, era sobre mis años de madre joven en la radio con un niño muy pequeño, o sea. Entonces fue muy gracioso porque estábamos ahí en una comida con otros escritores en la feria esta de Guadalajara, de México, ¿no? Entonces hay una escena muy claro donde yo me atrevo a retratarme como madre negligente, y me dio muchos ánimos en eso Alice Munro, que se ha retratado a sí misma como madre negligente, siempre en cuentos, con nombres cambiados y tal, pero obviamente tiene algo que ver con algún descuido que ella tuvo, ¿no? Entonces yo cuento el dejar a un niño con 4 o 5 años que no quiere bajar con la madre a la compra y ella baja a comprar algo de comer. Y bueno, venga, pues quédate aquí viendo la televisión. Y entonces baja a comprar algo de comer y por el camino ven un escaparate, un sujetador que le gusta mucho. Y entonces dice, bueno, si aquí voy a tardar un momento. Entra, se compra el sujetador, pero el caso es que se le va más tiempo en eso de lo que ella esperaba. Y cuando vuelve a casa, el niño ha llamado al padre, del cual, o sea, están separados. Y ha llamado al padre diciendo, pues estoy solito aquí, o sea, bueno, un lío. Se cuenta una escena que es un lío para la madre, ¿no? Entonces, un escritor, estamos en esa comida de escritores, y un escritor me preguntó, oye, ¿y eso qué cuentas de la madre que deja al niño, no sé qué? Yo me quedé muy cortada porque pensé, menos mal que lo he escrito con nombres supuestos y tal, porque sí, era yo. Eras tú. Era yo. Y entonces, joder, tenía 24 años, quiero decir que fui una madre con 22. Y se perdió, además. Y se perdió. ¿Quién? No se perdió nada. O sea, el niño llama al padre desde la casa. El niño estaba ahí. El niño estaba ahí. Y llama al padre desde la casa, pero claro, entre una pareja... La que se perdió fue la madre, comprando el sujetador. Entonces, en una pareja que está separada, pues que un niño tan pequeño llame al padre para decir, mamá no está, se ha bajado, o sea, que a mí se me vería el mundo encima. ¿No cuentas en tu libro que también se perdió un niño, una niña? Bueno, yo me perdí, sí. Bueno, sí. El caso es que, bueno, es una anécdota. Estábamos hablando ahí de esas cosas familiares, de los libros y tal, y este escritor me dice, oye, ¿y es verdad esto que cuentas? ¿Tú dejaste al niño solo y te compraste una cosa, ropa interior y tal? Y yo empecé como a sudar diciendo, claro. No quería verme como madre negligente, ¿sabes? Que en un momento dado pues te has distraído. Y menos mal que una de la editorial dijo, que es además muy castiza, de Vallecas y tal, dijo, anda que no me he dejado yo al niño que me iba a comprar y no sé qué, yo dejaba a mis niños. Claro, es verdad que antes se dejaba más. O sea, también es verdad que antes se dejaba más, un rato. ¿Cómo que se dejaba? A nosotros, yo me acuerdo en el pueblo nos daban larga. Te daban larga y decían, venga, ala, a correr. Exacto. Pero también en Madrid. También en Madrid. En los años, es que parece que hemos estado, que nos hemos portado fenomenal. O sea, y entonces, lo gracioso es que como ya empezó a animarse la gente, pues yo una vez al niño fui y yo decía, madre mía, qué colección de padres progres que somos todos. Es verdad. Y entonces dice el que me lo había preguntado, yo me sentí como acusada, dice, pues yo un día me fumé 2 porros y me fui a recoger a mis niños a la guardería y entré al servicio de los niños y me parecían los váteres enanos. Y dice, no voy a decir el pecado, no voy a decir que el que lo contó, dice, pero claro, es que eran pequeños porque eran de niños, pero yo como iba con los 2 porros que fumado, pensé que yo los estaba viendo así y me entró como un lío, un mal rollo, no sé qué, yo pienso, pero capullo, me has acusado a mí de tardar tiempo en subir, vamos, que tampoco tardaría tanto, y te has fumado 2 porros antes de ir a la guardería. O sea, entonces,
es gracioso porque, Luis, porque hablábamos con más libertad de cómo nos comportábamos. Y no se sobreprotegía tanto a los niños. No se sobreprotegía. Ahora se les sobreprotege muchísimo. Lo cual está bien, tiene también su parte. Pero yo, por ejemplo, que voy con mi nieto a la Plaza de la Vida, que los lleva a jugar al fútbol y tal. Sí, un día te vi allí. ¿Me viste allí? Sí. Incluso es posible que me viera jugando. Incluso. Sí, allí se organizan unos partidos increíbles allí. Y entonces, bueno, pues me lo llevo, sin ir más lejos, ayer, domingo, estuve con él en La Vida, ¿no? Y ¿qué iba a contar yo? Se me ha ido. Sí, están todos muy vigilados y tal, salvo alguno que tienen un bar y tal, y lo dejan. Mira, los de los este niño, esta pobre niña que fue llevada por uno, porque la madre, que en un momento se distrajo, porque estaban en un bar y la niña estaba jugando al lado. No es verdad, todos recordamos esta historia. Que es terrible, que de pronto había por ahí uno que se llevó a la niña y la mató además, ¿no? O era un niño, ¿no? Era un niño con una Pero son con una cosas peluca. muy desgraciadas y muy improbables. Sí, muy exacto. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo llegué a Madrid con 12 años, incluso mi hermana María Antonia, que era 3 o 4 años más joven que yo, salíamos por el barrio sin mayores problemas. Sí. Éramos como... Pero esto forma parte también de esa cosa sentimental que hablábamos antes, de que no había tanta sobreprotección y tanta... Yo ahí no me atrevo a juzgar, la verdad. No me atrevo yo sé a que mis padres nunca fueron, mi madre, que era la que se ocupaba, nunca fueron a recogerme a un colegio. Ajá. O sea, nunca fueron. Que ahora ves tantos padres... Y a mí tampoco, ahora que lo dices, a mí tampoco. A mí tampoco. Yo en el colegio, en la escuela salía y con 5 años yo iba a casa de mi abuela o a casa de mis padres, a mí no me iban a recoger. Cada uno iba a su sitio y ya está. No pasaba nada, era la norma, ¿no? Y me acuerdo, Madrid, de salir, de llegar a casa y decirle a mi madre en Madrid, en Moratalaz, barrio de Madrid, volver del colegio, pues 12 años o así, y decirle, pero yo no sabía la palabra exhibicionista, decirle que habíamos visto un tío así que nos había salido y tal. Y no sé cómo se lo explicaría, porque tampoco ni de sexo ni de muchas palabras no entraban dentro del vocabulario. Pero me acuerdo de mi madre decir, es que te he dicho que no vayas por ahí. O sea, no es que al día siguiente fuera a esperarme al colegio. Tú imagínate que ahora se organizaría una buena si un niño ve esto, ¿no? Pues mi madre me dijo, pero es que ya te he dicho que no, ese camino no, porque hay poca gente y no sé qué y tal. Y eso fue toda la solución. Volvimos por otro camino. Entonces es verdad que no... pasaban muchas cosas también, pero no teníamos esa protección. Ahí, en vosotros hay 2 espacios de la infancia curiosos y dispares. En Luis está esa diferencia entre los que erais de campo y el pueblo. Sí. Y en ti en Elvira hay un nomadismo permanente, porque los cambios de ciudad, de domicilio, de espacio, son constantes, ¿no? Y eso da una riqueza a vuestros orígenes, como espacio, ¿no? Cuéntanos, Luis, eso de ser de campo y no de pueblo. Bueno, es que entonces ser de campo era vivir a lo mejor a 10, 15 kilómetros del pueblo, donde no había más medios de comunicación que las caballerías. Pero es que tampoco había ningún motivo para ir al pueblo. Se vivía en el campo, la gente vivía en el campo, no como ahora que se va y se viene. Y entonces la gente del campo se notaba en todo, en las manos, que eran más vastas, la piel curtida, la forma de vestir, la forma de comportarse. Eran completamente distintos y se notaba a la gente del pueblo. Nosotros en el campo envidiábamos mucho a la gente del pueblo. De hecho, mi padre se encargaba de que los envidiáramos porque veía a la gente del pueblo superior a la gente del campo. Y no digamos los de Badajoz. Esos ya eran la leche. De Madrid ni hablamos. La gran ciudad. De Madrid ya era la metrópoli universal, ¿no? Pero yo se lo he dicho a Luis, es una suerte que en España tengamos escritores como Luis o como Antonio Muñoz Molina, que han sido niños que han visto trabajar en el campo y han trabajado en el campo también, claro. Porque esto no es tan frecuente.
¿No? Y aparte que es que la tradición... Digo por el lenguaje, por cómo lo contáis. Por todo. Es que vamos a ver, nosotros pertenecemos a una tribu, una tribu europea, occidental, como se quiere decir, que tiene unos 3.000 años de antigüedad, que no es mucho, porque 3.000 años de antigüedad son 150 generaciones. Es decir, que si empezamos para atrás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y tal, tampoco es tanto. Somos 3.000 años, es decir, nuestros antepasados, ¿no? Nuestros queridos antepasados. Y todo ese legado de nuestros antepasados se nos ha transmitido a través del lenguaje oral y a través del lenguaje escrito. Han sido las dos vías, ¿no?, de transmisión. En el lenguaje campesino, naturalmente, en el mundo campesino ha sido oral, porque era un lenguaje que no estaba codificado y donde la gente no iba a la escuela prácticamente, ¿no? Y entonces hemos tenido la suerte de recibir ese legado a través de esas dos vías, la oral y la escrita, ¿no? Y somos los últimos, porque ya nuestros hijos han salido urbanitas, rockeros. O sea, ya ve a explicarles cómo era la huerta o cómo era... esto ya no... Hemos sido los últimos, ¿no?, de todo esto. ¿Y a cuenta de que venía esto? Que se me perdió. No, de los ser de espacios. campo, ser de Sí, pueblo. de ser de campo, De ser de pueblo. campo, Claro, ser de pueblo. claro, efectivamente. Pero sin embargo, ahora, sí. pues fíjate, que ahora hay que volver. Claro, pero de todos modos esto dura para siempre. Es que las cosas, la niña no acaba nunca. Me acuerdo que tú le hiciste una vez una entrevista en El País a un cantador. Y a un cantador de Cádiz, o no sé qué, sí. no me acuerdo a quién. Palomar, David Palomar. Sí, alguien que fuera, que dijo una cosa que yo apunté: la niñez es para siempre. Claro, porque además... Dijo eso, ¿no? Y es verdad, y la niñez es para siempre, en el sentido de que no solamente la niñez es para siempre, si uno sabe conservar al niño que uno fue, para que no se le muera al niño que uno fue, ¿no? Sino también porque las cosas que quedan marcadas en la niñez ya son para siempre. Sí, además esa niñez que, bueno, está muy claro en ti que vivías en el campo y tal, pero los niños en la ciudad vivíamos muy libres, ¿eh? O sea, sí. Y más en un universo de los barrios periféricos donde había descampados y todo esto, que a mí me parecía mucho mejor que los barrios que se hacen ahora que no tienen urbanismo. Sí. Quiero decir que son barrios muy fríos, muy... Pero también es verdad que, por ejemplo, en la Prospe, donde fuimos a vivir, nosotros jugábamos al fútbol en la calle. Claro, claro. Y entonces de vez en cuando decía, que viene un coche. Y entonces recogemos el balón, dejamos pasar al coche y seguimos jugando. Sí. Es que ahora, de algún modo, si están sobreprotegidos, es porque el peligro también es mayor. Es mayor, Claro, sí. Es mayor el peligro para los niños. Sí. Y entonces ahora, efectivamente, a un niño no se le puede dejar en la calle pero hubo un tiempo en que Madrid era otro tipo de ciudad. Y las ciudades eran distintas y los niños podían vivir en los barrios, en la ciudad, porque no estaba el peligro del tráfico. Solamente por señalar ese peligro, el peligro del tráfico, de la cantidad de coches que hay y demás, donde para un niño hay que llevarlo de la mano y hay que cuidarlo. Y somos más conscientes de los peligros, ¿no?, que puede tener un niño y tal. Es probable. Y entonces, y también que la sociedad de bienestar ha traído otro modo de ver las cosas, donde entonces la gente estaba muy, muy ocupada en sobrevivir y en ganarse la vida. Sí. Y ahora, de pronto, ganarse la vida es más fácil, o llegó un momento en España en que era más fácil, y en esa medida nos ocupamos de cosas como proteger a los niños que antes eran asuntos desatendidos, ¿no? Sí. O no desatendidos, es un modo de expresarlo, pero bueno, de entenderlo. No, pero yo me alegro, o sea, quiero decir que es verdad que hay más una conciencia que está bien de que a los niños hay que tratarlos bien, ¿no? No existía tanto esa conciencia de, bueno, pues de lo que podía ser el castigo físico, etcétera y tal. Pero sí que es verdad que el margen de libertad luego era muy grande. Entonces, los adultos no intervenían en los juegos infantiles. O sea, eran como dos mundos completamente distantes y tal. Es que no intervenían ni querían intervenir. Es que no era su mundo, con lo cual había como un espacio de libertad mental con el que yo creo haberme educado. Es decir, que
no estabas tan vigilado en un sentido, no ya digo físico, sino como mental, ¿no? Enseguida podías optar a una independencia personal. Y yo es verdad que a veces ahora digo, ¿cómo serán los nuevos libros familiares en un futuro cuando los niños están como tan... tienen padres que están pensando todo el rato en el estado de ánimo de sus hijos, ¿no? Cómo se encuentran bien, me pasa a mí, soy madre, me ha pasado a mí, pero los padres antes te dejaban más margen para ti, para tu libertad. Y los problemas que había antes se arreglaban por sí mismos, ahora se acude al psicólogo, lo cual no me parece mal, yo no voy a decir que esté mal ir al psicólogo, sí, pero yo en mi familia hubo momentos en que, visto desde ahora, teníamos que ir al psicólogo todos, uno por otro, visto desde la mentalidad de hoy. Totalmente. Pero sencillamente nos autogestionábamos nuestros problemas. Bueno, antes nos confesábamos, Luis. Y nos confesábamos, también es verdad. Que es como ir al psicólogo, pero oscuro. Claro. Y Elvira, pero a ti, ¿el nomadismo cómo te marcó? Pues mucho. Me marcó en un sentido también porque la mirada era muy la mirada paterna, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? Como el padre te enseñaba a mirar muchas cosas. Entonces mi padre era una especie de creyente en lo universal, o sea, hay que, un poco para que no nos quejáramos, nos decía la maravilla de los sitios, veíamos su actitud de relacionarse con la gente. Veíamos que nos llevaba a un restaurante barato y decía, si es que no hay por qué gastarse tanto dinero, mira lo bien que estamos. Nos llevaba a un restaurante caro y decía, bueno, es que cuando vas a un restaurante, o sea, daba igual, lo importante es que no protestáramos por nada, porque eso no se concebía para nada. Sí. Tanto es así que nosotros que íbamos tanto a sitios de carretera a comer, porque estábamos en un coche siempre, a sitios de carretera, no sé qué. Él era un hombre comilón y caprichoso y bebedor y fumador. Entonces, no se conformaba con un plato para él. Entonces nosotros ahora nos reímos porque decía, a ver, tú te vas a pedir la no sé qué, la carne con no sé qué, y tú decías, mi turno se ha pasado, o sea, ya no elijo yo. Entonces nos elegía los platos para ir haciéndose él un plato combinado. Entonces decías, era un egoísmo tan natural. No, pero era efectivamente un egoísmo compartido. Sí, entonces yo me acuerdo de ir ya con él a cafeterías en Madrid que empezaron a llevarse el primer buffet, ¿te acuerdas? Que era el Topic. Oír esas cafeterías que a él le encantaban, que son las que ponen fotos del plato, número 1, y viene la foto, el número 2. Entonces empezaba, y te hacía pasar vergüenza, ¿no? Porque decía, mire, me va a poner la tortilla del 1, el pescado del 5, la ensalada de no sé qué, la ensaladilla y tú decías, no papá, es que los platos son... Pero ¿qué más está, hija mía? Hay que tener flexibilidad y ¿sabes? Son platos combinados, pues uno los combina y esa manera de ver la vida a mí me ha servido porque yo luego he exigido mucha flexibilidad en los demás también. Eso lo explicas muy bien en tu libro, donde efectivamente tu padre es el prota. Sí. Es el prota. Sí. Bueno, tú y tu padre. Sí. Pero siempre el padre, también eso viene a lo mejor de cuando también cuentas en el libro cómo doña Sagrario le deja ir o le suelta en un tren a Aranjuez para que iba con sus tíos porque ella entiende, va a sobrevivir. Este se lo va a buscar. Este se busca la vida. Y en ese sentido, desde un punto de vista muy cruel, porque todos los niños necesitan amparo, acertó, porque fue el que se buscó la vida, ¿no? Lo que pasa es que le quedó siempre eso, el trauma queda, ¿no? Claro. Pero yo creo que... Nadie le preguntó a él. Nadie le preguntó a él, y con 9 años, pues ahora nos parecen que los niños de entonces no estaban más preparados, pero no.
con 9 años tienes 9 años, ¿no? Pero yo creo que lo que ejemplifica así como de verdad su egoísmo natural y sin complejos y sin remordimientos es cuando yo gané un premio con 11 años y dijo que lo había escrito, que en realidad me lo había escrito él y no sé qué, y fuimos, fue una discusión muy pueril que mantuvimos toda la vida. Y fue muy pueril, porque yo me picaba, de verdad, pero me picaba con 40 años, con 50 años. Y entonces, pero lo curioso fue que fuimos los dos, el premio te lo daban y era bastante dinero, y te lo daban en, digamos, no en metálico, sino que fueras a un sitio maravilloso que había en Madrid, en la Puerta del Sol, que se llamaba Deportes Todo. Y efectivamente era todo, los deportes, entonces eran como 2 o 3 plantas en la propia, así, pues ahora donde puede estar una tienda de estas de iPhone o tal, Deportes Todo, ¿no? Y entonces ahí fuimos él y yo y le dijo literalmente a la señora, mi hija se va a coger una cosilla, ¿y dónde está la sección de pesca? Entonces se compró todo su equipo nuevo porque él era pescador y yo estaba tan contenta con lo que me había cogido y con ir con mi padre a Sol y con ver que se había... O sea, era como que yo le había comprado su equipo. ¿Tú qué edad tenías? 11 años. O sea, yo le había comprado su equipo de pesca. O sea, hay que ser muy inocente para, o sea, como decir... Tengo un poder en esta casa, yo a mi padre le he comprado, a este señor tan grande, tan no sé qué, le he comprado su equipo de pesca. Y esa cosa de salir los dos cargados, yo con mi cosita y él con su equipo de pesca, irnos a tomar como una horchata o algo así, tal, ¿sabes? Y son de los grandes momentos de la vida. Luego, fíjate si influyen las cosas, que muchas veces he tratado de arreglar cosas con dinero, dándole dinero a alguien, ¿sabes? Como diciendo, sí, esto es una forma de... Pero mira, Elvira, eso que has contado de tu padre, cuando tienes 11 años y has ganado un premio y vas y tu padre se lleva la parte del león y todo y tal, se puede contar de muchas maneras. Claro. Y eso lo podías haber contado como un ajuste de cuentas con tu padre. Pero y también hubiera funcionado. Pero depende de quién lo cuente y cómo lo cuente y desde qué estado de ánimo lo cuente. Pero las relaciones con tu padre... al final fueron cordiales y por eso. Pero imagínate que esa historia contada por alguien que tuviera entre ceja y ceja al padre y que tuviera agravios contra él, podía ser un drama, esa historia de ir a todo deporte. Y me llevó a todo deporte y me humilló. Parece un cuento americano. Me humilló delante del tal. Y lo cual quiere decir que efectivamente las cosas son según las cuentas y según las ves. ¿Eso lo cuenta un americano? No, sí, claro. Eso lo cuenta Philip Roth. Eso lo cuenta Philip Roth y acabamos odiando a ese padre. Bueno, pero Philip Roth, fíjate que lo hizo, lo que él escribió del lamento de porno y tal, Philip Roth lo hizo comprendiendo a sus padres. O sea, él es una familia judía que se parece a la nuestra. O sea, yo creo que es más bien la visión anglosajona, protestante y todo eso la que hace más esa cosa rencorosa. Como además yo creo que hay una diferencia muy grande. Digamos Martin Amis. Puede ser, sí. La diferencia es que en Estados Unidos las familias, los hijos dejan de tener relación con sus padres muy pronto. A los 17 años te vas a la universidad y es ¿sabes? Y nosotros seguimos con el mismo papel familiar. Somos muy tribales. Sí, entonces sigue los fines de semana, no sé qué. Entonces los rencores o permanecen ahí o se van diluyendo, o sea, seguimos teniendo una relación estrechísima con nuestras familias. Bueno, es que ahí es donde obra el catolicismo y el protestantismo. Hay una diferencia de identidad muy grande que llevamos toda la vida, acabemos creyendo no. En eso somos católicos toda la vida. Sí, pero es que los rencores también unen muchos. Los rencores. Hombre, que se unen. Yo tengo, no voy a poner casos, no quiero hablar de nadie, pero
compartimos con las familias, a veces se comparten amores y rencores, Sí. que no son para nada incompatibles. Yo quiero mucho, pero no sé qué, yo tal, tengo rencor, pero no sé qué. Y los rencores a veces unen más que el amor. Dos personas que se odian con lealtad, como los enamorados, eso puede ser un flechazo que puede durar para toda la vida. Puede ser casi un odio conyugal, ¿no? que puede durar. Y yo creo que en las familias a veces los rencores unen mucho. Y sobre todo además cuando se alcanza cierta edad, sin poder evitar esos rencores, porque esos rencores siempre están ahí latentes en el alma, pero hay un no sé qué de piedad que le va quitando importancia a esos rencores. Y entonces se crea ahí una cosa ambigua entre el cariño y la lealtad al rencor, que ahí sigue, pero a la vez el cariño y el decir, pero qué pobre gente somos, que al cabo de tantos años seguimos con esos trapos sucios y tal. Y yo lo sé por mi familia. Yo soy landero y Durán de segundo. Y los landeros, por ejemplo, los landeros son todos sacados del mismo molde. Todos somos solitarios, todos somos soñadores, somos rencorosos, somos, yo qué sé, somos elocuentes, hablamos mucho y no sé qué, porque tenemos nuestras cualidades, pero somos atormentados. Somos gente insatisfecha. Somos insatisfechos. Esto es una enfermedad crónica de todos, insatisfechos. En tanto que los Durán, que es la familia de mi madre, son todos realistas, son todos tranquilos, son todos dulces, son todos estupendos, no le piden a la vida más de lo que la vida les puede dar, son todos estupendos, ¿no? Y yo soy un landero que toda mi vida he intentado ser Durán. Toda mi vida he intentado ser Durán. Y creo que lo he conseguido y me estoy comportando aquí como un Durán. Pero a la hora de escribir soy landero, porque si no los Duranes no escriben. Claro, son los landeros, son los atormentados, los no sé qué, los insatisfechos. De ahí es donde viene la escritura. Son más artistas. Más artistas, de esas miserias viene el arte. De esas. En tanto que la gente que es feliz, como los Duranes, esos ¿para qué coño van a escribir? Si ya son felices. Ya son felices, ya no necesitan escribir no nada. necesitan nada. Claro, benditos ellos. Hay una voz, Elvira, en tu libro A Corazón Abierto que realmente resulta muy auténtica, porque parece desde el sitio, como decía Luis, desde el que se escribe. Yo creo que tú escribes desde tu sitio de niña. Sí. Y eso es muy difícil buscarlo. Sí. Pero a ti te sale, pues como Manolito. Sí, lo que pasa es que Manolito era una estructura familiar, se parecía, porque todas las familias, más en una cultura como la española, se parecen, pero no era mi familia, ni tan siquiera socialmente era mi familia. Es decir, que yo los Manolitos los encontré en mi barrio por mis amigos, que digamos que sus padres a lo mejor eran obreros y todo esto no era... Mi padre era una clase media, bien situada, y lo que pasa es que siempre tuve mucho amor por las personas de una clase social, de que gente con menos dinero, más humilde, probablemente porque la familia de mi madre venía clase trabajadora, de oficios, de panaderos, de no sé qué, y siempre tuve mucho amor por eso y no lo puedo evitar. No es que yo no quiero hacer nada social, no es una cosa social, es como una especie de amor, de yo iba a casa de mis amigos y eran pisos más pequeñitos que el de mis padres, en un barrio como el mío se veía claramente las torres que eran de más metros cuadrados, lo sabíamos desde fuera, los que tenían más metros cuadrados y los que habían sido de protección oficial, que ahora leí en El País, son esa generación que se está muriendo, que obtuvo un piso de protección oficial en Madrid y que ahora andan los
empresas inmobiliarias fondos están buitre, ¿no? detrás. Bueno, pues estos eran los padres de mis amigos y a mí me gustaba eso, no sé por qué, igual que cuando iba al pueblo, pues mi familia eran pues clase media del pueblo y me gustaba que mi tía me llevara a esas casas pequeñitas de sus amigas, o sea, tan humilde, tan modesta, había algo que me atraía muchísimo de eso, ¿no? Y tal vez ahí está el espíritu de mi padre, de sentir cierta comunión con el resto de los seres humanos, que creo que es una enseñanza bonita. O sea, tú puedes pertenecer a una clase, pero estás en este mundo y formas parte del colectivo humano, ¿no? Y no sé qué me habías preguntado. No, que tu voz de niña, tu voz de niña. Ah, mi voz de niña. Pues eso, que Manolito era una voz creada, en parte con oído, para la voz de los niños. Y en A Corazón Abierto es rebuscar hasta encontrar la tuya, ¿no? Es verdad que es muy difícil hacer un monólogo de un niño si tú, lo han dicho siempre, no conservas en ti mismo Claro. el niño que fuiste, la niña que fuiste, es que es muy difícil, ¿no? Pero a mí no me resulta difícil, o sea, yo me veo, y para mí fue muy cómico, porque la mente absurda, pensar qué es lo que yo pensaba, aun en momentos trágicos, qué es lo que yo pensaba en ese momento, qué es lo que yo pensaba de pronto de la cicatriz de mi madre, qué es lo que yo pensaba. Y era como si de verdad tenía una cosa como de sentirme poseída por esa niña o por esa adolescente de unos 15 o 16 años en un barrio de Madrid que estaba completamente politizado. Todo eso lo vivimos todos en los años 70. O sea, yo veía a mis hermanos un poco mayores afiliarse al PC o no sé qué. Entonces, vivirlo desde la pura adolescencia, donde te está entrando información y no la sabes cómo procesar, porque hay muchas cosas de las que no tienes ni puta idea. Entonces, pues para mí era muy cómico hacer la voz de un adolescente ahora de que era yo, porque era como, te estás enterando de cosas sexuales, de cosas políticas, te estás afiliando a las juventudes comunistas, estás escondiendo el carnet en tu casa, todo esto, tratar de reflejarlo, me resultaba muy cómico y como una especie de esos momentos que sientes una fiesta cuando estás escribiendo, que te gusta, que lo estás pasando bien. Lo disfruté mucho. Se nota y se transmite, porque además yo creo que construyes desde la lejanía del futuro esas cosas que la niña no podía comprender. Claro, o sea, esa cosa de decir, tienes 15 años... O sea, que haces el rompecabezas. Y te gusta un chico, te gusta un chico, muchos, muy guapo. Te gusta un chico, te enrollas con él. Y tú siempre estás pensando, 15, 16 años, yo pensaba mucho en con quién me casaría, cosas de esas, ¿no? Entonces, tenía 2 ídolos con los que me quería casar. Pero aparte de eso, estaba este chico de mi barrio. Bueno, uno era Johan Cruyff y el otro era Serrat, ¿no? Y Johan Cruyff... y Mark Spieth, el que ganó las 7 medallas. El póster. El póster. Pero luego estaba este chico de mi barrio, que era de las juventudes y tal. Pero yo tenía una cosa que me pesaba mucho, que decía, y cuando llegue el momento de presentárselo a mi padre, ¿cómo le digo que le llaman el macarra? O sea, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo a mi padre, este es mi novio, Manolo el macarra? Lo hubiera entendido bien. No sé, pero, o sea, todo eso, sacarlo ahora y pensarlo, Sí. ¿no te pasa a ti? Como pensaba esto, qué pueril, Yo estaba qué inocente. enamoradísimo de Marisol. Claro. Yo Bueno. soy mayor, claro, bueno. Tengo, No, pero Marisol duró muchos... Marisol, pero bueno, yo nací en el mismo año que Marisol y estaba enamoradísimo de ella. Y recuerdo que una vez aparecieron en una revista, vi que aparecía con Joselito y tuve unos celos enormes, porque pensé que, digo, se va a casar con Joselito. Digo, ¿y qué hacemos nosotros que estamos enamorados de Marisol y tal? Y es increíble eso de cuando uno empieza a ser adolescente, esos amores. Yo me acuerdo que claro, yo creo que me metí a poeta con 15 años, escasos, pues un poco porque las chicas del barrio, las más guapas, no
ni te miraban, ¿no? Y uno se enamoraba de ellas enormemente. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Joder, digo, ¿me tiro a la vía o escribo un poema? Pues escribo un poema, ¿no? Pero era increíble eso, sí, yo de Marisol fueron unos amores tremebundos, yo estaba profundamente enamorado de Marisol, lo cual te habla efectivamente de cómo la vida es, de cómo la vida está llena de espejismos y de trampantojos y de cosas de las que ahora te ríes, ¿no? Pero que viviste con una pasión extraordinaria. Y no sé lo que quiero decir. No, es que estás ante Marisol, porque ella, Elvira, confiesa en el corazón abierto que ella... Yo quería ser Marisol también. Sí, no sí, es que querías, es que tú dices, no, es que en cualquier me momento... poseía. Te poseía y tú es eras. Verdad, Sí, 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 claro, sí, claro, sí. No el querer ser, sino el ser. El ser, sí. Sí, el ser. Exactamente, sí. Hemos llegado, sin duda, a un callejón sin salida. Son las 8:30. Es que de Mark Speed. Llevamos 1 hora y media hablando de la familia. Se nos ha hecho Es corto, muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que se puede estar más. Qué responsabilidad. Pero esta gente tiene que cenar en familia, me imagino. Tienen vida, tienen su propia vida. Tienen su propia vida. Ay, mira, y voy a contar una cosa muy graciosa. Ahora no me va a salir el nombre. Hay una fotógrafa americana que escribió unas memorias que me encantaron. Una fotógrafa que hizo unas fotos que fueron muy famosas allá como a primeros de los 80 sobre sus hijos, pero viven en Virginia y lo sacó como desnudos, no sé qué y tal, y se montó un esto porque la acusaron de mostrar a sus hijos, bueno, todo esto. Escribió unas memorias que son maravillosas y que no se han traducido en España. Yo fui a ver la presentación en Nueva York, al lado de mi casa, en un teatro, ¿no? Entonces le hacía la presentación una periodista y todo esto, y llegó el momento de la firma, ¿no? Entonces le dijo al público, yo es que eso no lo he oído en España, pero le dijo al público, ahora se colocan ustedes en fila para que les firme el libro. Llegan, por favor, con la página abierta y no le cuenten su vida, porque es ella la que ha escrito las memorias. Entonces, todo el mundo tenemos familia, pero no es el momento. Ustedes tienen su vida, tienen que irse con sus familias y ella con la suya. Así que vengan ustedes con el libro abierto y ya está. No hace falta que le cuenten, a mí me pasó lo mismo. Me hizo una gracia porque dije, joder, esto solo se puede hacer en una ciudad como Nueva York. Aquí en España dices, no des 2 besos, no cuentes tu vida, no sé qué y tal. Aquí en Logroño, olvídate de eso. No. Luis. A cantar. A cantar, Marisol. Aves precursoras de primavera. Pues nada, Luis Landero y Elvira Lindo han demostrado aquí lo que son, lo que valen y la poca vergüenza que tienen. Y la poca vergüenza torera que tienen. Un aplauso. Bueno.